Mis hermanos, muy buenas noches, el Señor me los bendiga. Tengo el privilegio de compartirles la palabra de Dios y quiero que vayamos con toda reverencia a la palabra en segunda de Samuel, en el capítulo 6, y quiero que leamos desde el versículo 1. Y dice así, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y le llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aiod, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Aiod, hijo de iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas, con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y le hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Beresusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo por 3 meses. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses. Dice, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Padre de gloria, yo te doy gracias, mi buen Señor, por esta bendita palabra. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tú nos hables a través de ella. Ayúdanos, Dios de los cielos, a entenderla, a comprenderla, Señor Dios, a vivirla, Señor Dios. Dios de los cielos, ayúdanos, Dios de los cielos, porque queremos ser leedores, oidores y hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como siempre les digo, hermanos, esta historia es muy conocida por cada uno de nosotros, ¿cierto? Nosotros la conocemos bastante bien, y es cuando David quería llevar el arca a Jerusalén. Conocemos esta historia, pero yo antes de que veamos un poquito sobre esta historia, yo sí quisiera que fuéramos precisamente a Primera de Samuel, y quiero que vayamos al capítulo 7, el versículo 1. ¿Y qué me dice la palabra de Dios allí? Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron ¿a quién? A Eleazar. ¿A quién santificaron? A Eleazar, su hijo. ¿Para qué? Para que guardase el arca de Jehová. ¿Se escuchan? O sea, en la casa de Abinadab había una persona que era la encargada de cuidar, ¿cierto? O de proteger, de guardar, ¿cierto? El arca de Dios. ¿Y cómo se llamaba? Eleazar. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántos días me reporta la Biblia que pasó el arca en la casa de Abinadab? ¿Cierto? Dice que pasaron muchos días. ¿Cuántos días fueron? 20 años, hermanos, 20 años. Pero miren lo que dice acá, yo quiero que escuchen y lo tengan en cuenta. Dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es curioso, ¿cierto? Es curioso porque es un contraste. O sea, nosotros estamos viendo, o sea, ¿qué pasó con la casa de Obededón? La palabra de Dios me reporta que la casa de Obededón, donde finalmente tuvieron que llevar el arca, fue prosperada. ¿Por cuánto tiempo estuvo el arca de Obededón en la casa el arca de Dios en la casa de Obededón? Estuvo 3 meses, ¿cierto? Solamente 3 meses. Y dice que la casa fue prosperada. Y ahorita vamos a ver más adelante el Señor cómo prosperó esa casa, ¿cierto? Pero lo que yo, por ejemplo, me pregunto es en este caso, o sea, dice la palabra de Dios que fueron 20 años en los que estuvo la casa, y ahí me dice que qué pasaba con esta casa de Israel. En este momento no había rey. O sea, en este momento, cuando vemos la palabra, dice que había el profeta Samuel,
era el que era el juez de Israel en ese momento, ¿cierto? Pero también me reporta la palabra de Dios que el pueblo de Israel era muy rebelde, era muy rebelde. Si nosotros vemos acá, digamos, el versículo 3 en la misma parte que estamos leyendo, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Ellos andaban siempre perseguidos por el pueblo, por los filisteos, ¿cierto? ¿Qué pasaba con este pueblo? Pero yo pregunto, ¿era gratis que los filisteos estuvieran detrás de ellos cada ratico, que los estuvieran diciendo vamos a la guerra, o persiguiendo, o matándolos, o destruyéndoles los cultivos, o haciéndoles todo lo que les hacían? ¿Era gratis? No, ¿cierto? No, porque la palabra de Dios me reporta que ellos tenían dioses ajenos. ¿Y quiénes eran los dioses ajenos? Ellos tenían a Astaret y tenían a los Baales, ¿cierto? Incluso acá que nos reporta la palabra de Dios nos reporta que Samuel les decía: si ustedes realmente se vuelven de todo corazón al Señor, dice que ¿qué va a pasar? Que los librará de las manos de los filisteos, ¿cierto? Una de las cosas que yo les quiero decir, hermanos, o sea, usted quiere que su casa sea bendecida, quiere que su casa sea prosperada. Hermano, busque de todo corazón, lo dice la palabra de Dios, busque de todo corazón y su casa será librada de los filisteos. De verdad, busquemos de todo corazón para que el Señor sea el que nos ayude y para que nos haga estar en paz, aún en paz con nuestros enemigos, que dice la palabra de Dios, que cuando uno está con Él, Él nos hace estar en paz aún de nuestros enemigos, ¿sí? Bueno, el punto no es tanto allí, sino que yo quería que ustedes notaran cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab. Estuvo 20 años. Y dice, ¿y cuánto los bendijo? No, no, porque sus corazones no eran sensibles a la voz de Dios. O sea, podían tener el conocimiento de Dios, podían tener las leyes, los mandamientos, pero eran oidores como los fariseos o los saduceos, ¿cierto? Ellos podían hablar, pero finalmente no eran hacedores de la palabra, ¿cierto? ¿Quiénes eran los perjudicados? Ellos mismos, ¿cierto? Pero entonces cuando nosotros vamos allá al párrafo que vemos de Obededón, o sea, vemos como el contraste, ¿cierto? ¿Quién era Obededón? Obededón era un levita, parece que de la tribu de Dan, o sea, de la tribu de Dan, pero era un levita, y él era de las personas que guardaba el tesoro. Cuando estuvo el tiempo el rey Amasías, dice la palabra de Dios que él era el que, o sea, en la casa de él eran los que guardaban los tesoros del templo, ¿cierto? Entonces él era una persona que guardaba los tesoros del templo, era una persona que realmente conocía del Señor. Pero volviendo al caso, por ejemplo, de Obededón, o sea, ¿cómo fue la llegada del arca? O sea, Obededón estaba anhelando que el arca estuviera en la casa de él, ¿cierto que no? O sea, es sencillamente, o sea, porque sencillamente iban llevando el arca y hubo un tropezón, un mal tropezón diría yo, pero en el sentido de USA, y finalmente al haber ese tropezón, entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que llevar el arca aquí a la casa de Obededón, ¿cierto? A la casa de Obededón. Entonces yo digo, ¿sería que fue por casualidad que llegó el arca a la casa de Obededón? No, hermanos, no fue por casualidad. Así como yo les digo con todo mi corazón, no es casualidad, hermanos, que la palabra de Dios haya llegado a su casa y haya llegado a mi casa. No es casualidad. La palabra de Dios me dice, el Señor incluso dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos realmente conozcamos de ese Dios bueno, de ese Dios santo y de ese Dios justo, y todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque siempre diré yo, le conviene al Señor, no, porque nos conviene, porque Él nos quiere librar de la ira venidera. Nosotros estamos en los últimos tiempos y nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que cada día podamos pues realmente llevar nuestras vidas realmente pues llenas de Dios cada día, ¿cierto? Entonces no es casualidad, hermano, y yo se lo digo con todo mi corazón, o sea, usted que está buscando de Dios, no es casualidad que en su casa haya llegado la palabra de Dios, hermano,
no es casualidad, es porque hay un Dios que es bueno y vio el corazón de su casa. Porque fíjese lo que pasó con los israelitas en el tiempo de Samuel. Ellos no tenían un corazón dispuesto, ¿cierto? Ellos conocían de Dios, pero ellos nunca quisieron cambiar ni quisieron transformar sus vidas. Pero mire cuál fue la diferencia en la casa de Obed-edom. En la casa de Obed-edom sí fue una persona que tuvo un corazón dispuesto para cuidar primero su casa, o sea, su vida, o sea, cuidar sus pensamientos, sus sentimientos, para cuidarse y dar ese testimonio de Dios. Y mire el Señor cómo lo bendijo, ¿cierto? Entonces, ¿es casualidad? No es casualidad que haya llegado el Señor a su casa. Y cuídelo, porque ese es el regalo más grande que nosotros podemos tener. Es la perla más preciosa y la más valorada de este mundo, la que nosotros podemos tener, que es la bendita palabra de Dios. Entonces, cuídela, ¿cierto? Entonces, no fue casualidad que en la casa de Obed-edom hubiera llegado la palabra. Que de pronto también me da a entender acá la palabra con Obed-edom, porque me lo reporta más adelante, ¿cierto? Que Obed-edom, una vez David quiso volver a retomar el arca y la quiso llevar para Jerusalén, porque él vio que a Obed-edom le iba bien y eso, entonces dijo, eso es una señal de que el Señor quiere que ya traiga yo el arca a Jerusalén. Entonces él mandó por el arca, sí, él fue, también incluso fue por el arca, y cuando él fue, ¿qué pasó con Obed-edom? Obed-edom se quedó en la casa, o sea, porque dice la palabra de Dios que el Señor lo había prosperado, que era una persona rica, que era una persona pudiente, que era una persona que le iba supremamente bien, que estaba cómodo, que estaba... ¿Qué pasó con Obed-edom? ¿Sabe qué me reporta la palabra así entre líneas? Que Obed-edom, él no se quedó allí en este lugar en donde estuvo el arca, sino él sencillamente se fue detrás del arca. O sea, él dijo, no, o sea, yo lo tengo, o sea, él no se me va a ir de mi lado. Y él sencillamente, ¿qué hizo? O sea, Obed-edom se fue con David. Cuando nosotros vemos esta situación, a mí me gusta mucho Obed-edom en este sentido, porque él no se puso a pensar, ay no, ¿y ahora yo qué hago? Tengo mi hacienda, tengo mi ganado, tengo mis ovejas, tengo mis riquezas, ay, ¿yo qué voy a hacer por allá? ¿Cierto? No, él tenía claro que si Dios lo había bendecido en su casa, en donde él quiera que fuera, y que Dios iba con él sabía que Dios también lo iría a bendecir en el lugar donde él fuera, en el lugar donde él tuviera que ir. Dios iba a estar con él y siempre lo iba a bendecir y lo iba a ayudar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, así entre líneas, pues eso me lo muestra la palabra de Dios, ¿cierto? Pero una de las cosas que yo quiero que nosotros veamos es que el Señor no solamente bendijo a Obed-edom, sino a él y toda su casa. Y miren dónde me lo dice él. Me dice la palabra de Dios, que él me lo dice en Primera de Crónicas, el capítulo 26, dice, el capítulo 26, el versículo 4. Obed-edom tuvo varios hijos, que son estos, dice, y los hijos de Obed-edom, Semanías el primogénito, Josabad el segundo, Joad el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peluel, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Miren el versículo 8, dice, y todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos son sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. Es curioso, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que él no solamente bendijo a Obed-edom, sino que bendijo a toda su casa. Y mire esto tan bonito, o sea, una de las cosas que me da a entender el Señor es que, o sea, cuando yo le sigo, cuando yo realmente soy sensible a su palabra y yo realmente le sirvo de corazón, el Señor, ¿qué hace? El Señor no se niega, ¿cierto? Y no niega las bendiciones que Él tiene que darnos a nosotros, a nuestras casas y a nuestras familias. Por ejemplo, en el caso de Obed-edom, o sea, si nosotros vemos el caso de Obed-edom, dice que no solamente bendijo a sus hijos, sino que bendijo a sus nietos. Y entre líneas también por allá en Primera de Crónicas también nos reporta la palabra de Dios que Él los bendijo de tal manera que sus hijos fueron parte de los que adoradores, eran parte de los que adoraban en la presencia del Señor. Sus hijos eran parte de los que administraban
dice la palabra de Dios que ellos tenían la oportunidad de administrar, o sea, cosas de la casa de Dios. Sus hijos eran de los porteros, ahí no era un portero cualquiera, no, o sea, eran los porteros y todos eran, o sea, todos tenían que tener ese respeto y esa reverencia, ¿cierto? ¿Y eso por qué era? Porque los hijos de Obededón vieron en su papá ese amor y vieron en su papá ese ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué pasó con los hijos de Obededón? O sea, los hijos y sus nietos entonces también fueron bendecidos. ¿Pero por qué? Porque Obededón fue un varón de Dios, ¿cierto? Fue un varón que sirvió al Señor, amén. Entonces yo quería que tuvieran esto en cuenta. El Señor, hay una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, y es que el Señor no le confía su casa a cualquiera. No es el que quiera, ¿cierto? O el que a veces más sepa, o el que a veces más... No, hermanos. No, esto no se trata del que más sepa, ni el que más quiera, ni el que más... No, esto se trata, es como lo decía Samuel aquí con Navidad, o sea, ¿qué decía? Él decía, si ustedes realmente se vuelven de corazón al Señor, ¿qué va a hacer el Señor con cada uno de ustedes? Realmente nos va a librar y Él va a permitir, Él va a confiar su casa a nosotros, hermanos, ¿cierto? Él va a confiar su casa, Él va a confiar todo lo que Él tiene para darnos, Él lo va a confiar en nuestras manos. ¿Por qué? Porque Él va a ver en nosotros, o sea, realmente esas personas que realmente han querido cambiar y transformar nuestras vidas. Pues realmente pues el tema no es muy largo, hermanos, pero yo sí les quería decir es que tenemos que buscar de Dios, tenemos que ser como ese Obededón, ese varón que fue esforzado, dice que eran hombres esforzados. Tenemos que darle gracias a Dios por nosotros tener esa oportunidad de tenerlo en el corazón. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener a Cristo en el corazón, hermanos. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener su palabra. No todo el mundo tiene la oportunidad, o de tal vez si la tengan la oportunidad, pero el problema es que no todo el mundo es sensible a la palabra de Dios. Entonces yo sí le digo, siéntase privilegiado por poder usted ser ese escogido de Dios. O sea, no es casual, hermano, que la palabra haya llegado a su casa. Cuando ore, dele gracias a Dios por esa persona que el Señor escogió para que usted conociera la palabra de Dios. Cuando usted ore, dele gracias a Dios por aquel varón el cual el Señor usa para llevar la palabra y ese varón el cual el Señor le ha dado el privilegio también de conocerlo a usted y de tener la oportunidad de llevar esa bendita palabra. Cuando usted ore, hermano, dele gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y sencillamente Él siendo un Dios sobrenatural, Él siendo un Dios grande, eterno, o sea, un Dios poderoso, hermano, sencillamente lo miró a usted y me miró a mí, sencillamente con amor, con bondad y con misericordia, para que nosotros no nos perdiéramos y para guardarnos de la ira venidera, hermanos. Entonces yo sí quería que usted entienda que si usted conoció al Señor Jesucristo no es casualidad, sino es porque el amor de Dios es incomparable, es tan grande, que nosotros no nos alcanzamos ni a imaginar cómo es el amor de Dios. Que yo quiero que usted sepa que vale la pena seguir al Señor Jesucristo. O sea, vale la pena dejar las cosas, vale la pena dejar todo, porque finalmente, siempre lo decimos, nosotros somos peregrinos, hermanos, somos peregrinos. Entonces tome la decisión y hágalo, pero hágalo de corazón, hágalo para usted y también hágalo para su casa y su familia, porque el anhelo más grande de nuestras vidas, yo pienso que realmente nosotros, que nuestras casas, nuestras familias también conozcan del Señor Jesucristo, porque pues obviamente no queremos que vayan a tener un castigo tan grande como es la condenación eterna, ¿cierto? En tercer lugar, pues lo que les digo es que el Señor es tan bueno que Él no solamente a nosotros, sino que a nuestras descendencias también, Él las bendice y Él solamente dice, cree en mí solamente. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Cree en mí y tu casa será salva. Yo creo en esa promesa, hermanos. Yo creo en eso y yo creo que el Señor es bueno. Y una de las cosas es, hermanos, que no se le olvide que el Señor no a todo el mundo le confía su casa.
Él no a todo el mundo le confía su casa. Él le confía su casa a esas personas que realmente lo hacen del corazón. No es el que más sepa, como les decía con anterioridad, sino realmente son esos corazones, como decía Samuel, que quiero volverlo a leer acá, que les decía, que le decía Samuel a que le decía Samuel a su pueblo, que le decía a él. Él le decía, si realmente ustedes se vuelven de corazón a mí, si ustedes realmente se vuelven de corazón a mí, realmente yo los libraré de las manos de los filisteos. Entonces, hermanos, mi recomendación es busque de Dios y Él lo librará de las manos de los filisteos. Pídale a Dios que le ayude para que el Señor sea el que tome el control de su casa y de su familia. Nosotros en nuestras fuerzas no podremos, pero Dios en su amor y en su bondad, Él lo puede hacer. Pídale a Dios para que Él sea el que llene su vida y su casa de su presencia, hermanos. Vamos a orar solamente esta palabra, pero yo quiero que la recuerden, hermanos. No es casualidad que el Señor lo haya escogido a usted. Tome la decisión de seguir al Señor, así como lo hizo Obed-edom. Él fue bendecido, su casa y toda su descendencia, como dice la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, ¿cierto? Él lo bendijo en todo lo que Él emprendió y en todo lo que hizo, ¿cierto? Y a sus hijos Él les dio cargos, ¿cierto? Él les dio cargo, hizo cosas extraordinarias con sus hijos. Y el Señor, sencillamente, ¿qué hizo con él, con Obed-edom? Le confió su casa, le confió su casa. Sencillamente la presencia del Señor estuvo en la casa primero de Obed-edom, y después, cuando él se fue a otro lugar, también Obed-edom corrió hacia ese lugar, porque no quería que la presencia de Dios se fuera de él, ni de su casa, ni de su familia. Quiero que oremos, hermanos, y le demos gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es santo y porque Él es justo. Amén, amén. Amado Dios y Padre de misericordia, yo te doy infinitas gracias porque tú eres bueno, Señor Dios. Yo te doy gracias porque tú eres santo y yo te doy gracias porque tú eres justo. Yo te pido, oh Dios de los cielos, que nos ayudes, Dios. Yo te doy gracias porque no es casual que tú, Señor Dios, me hayas escogido a mí y a mi casa, Señor Dios. Yo bendigo a esas personas, Señor Dios, que un día, Señor Dios de los cielos, tú usaste para que tu nombre, Señor Dios de los cielos, fuera, Señor Dios de los cielos, llenando mi corazón y mi vida. Yo te doy gracias, Dios de los cielos, por esa palabra que penetró en mi mente y en mi corazón, en mi casa y en mi familia, Señor Dios de los cielos, como tu promesa. Yo bendigo tu nombre, Señor Dios, y te doy gracias, Dios de los cielos, por tu presencia, Señor Dios. Yo te doy gracias, Dios de los cielos, porque tú un día nos permitiste tomar la decisión, Señor, de seguirte, de servirte, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos a no tener en poco tu palabra, Señor Dios. Ayúdanos a no tener en poco tu casa, Señor Dios, y ayúdanos a no tener en poco, Señor Dios, a tus siervos y a tus hijos, Dios. Yo bendigo cada siervo que comparte tu palabra, Señor Dios, y te pido que cada día lo uses, Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy gracias, Dios, porque tu promesa está, Señor Dios, y no solamente me bendices a mí, Señor, sino que también bendices mi casa y bendices mi familia, mi descendencia, como lo hiciste con Obed-edom, Señor Dios, hasta la tercera generación, Señor Dios. Tú la bendijiste, Señor Dios de la gloria. Yo te doy gracias, Dios, porque, como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, Dios mío. Ayúdanos, Dios, para que nuestra casa sea entendida, Señor Dios de los cielos. Te sirva, Señor Dios, para que nuestra casa sea entendida, Señor Dios, y sea llena de tu presencia, Dios. Yo te doy gracias, Dios, porque tu palabra dice que cuando realmente nosotros disponemos nuestros corazones, como decía el profeta Samuel a tus hijos, dice la palabra de Dios, que tú los librarías de las manos de los filisteos, Dios, de las manos del enemigo, Señor Dios. Dios mío, Señor, yo realmente confío en ti, Señor Dios, y yo te doy gracias, Dios, porque tú confías también en mí, Señor Dios. Ayúdanos, Dios de los cielos, para ser esas personas que demos ese testimonio de ti, Señor Dios, y seamos guiados por ti, Señor Dios de la gloria, y que muchos también conozcan de ti, de tu palabra, Señor Dios. Oh Dios, yo bendigo tu nombre, agradezco tu presencia y el privilegio, Señor Dios, de poder compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga y espero que el Señor hable en nuestras vidas. Usted no es casualidad, no es casualidad, y no es casualidad que el Señor lo haya escogido a usted. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Amén, amén.